En el día de hoy contaremos con la presencia del vicepresidente de la Asociación de Actores de Cine, actor, músico y voiceover Ernesto Báez, el cual nos guiará en un taller sobre la narración en el cine. Báez ha participado en películas como La tragedia de Río Verde, El Closet, La vida de los reyes, Trópico de sangre, entre otras. Además, forma parte de la Compañía Nacional de Teatro y es un ex integrante de la agrupación musical Toque Profundo. Sin más preámbulos, démosle un fuerte aplauso a Ernesto Báez. Gracias, buenos días tengan todos. Bueno, yo soy Ernesto Báez, estoy complacidísimo de poder compartir esta mañana con todos ustedes, gracias a la conspiración de Ana Bélgica y Félix Manuel. Ellos conspiraron, se pusieron de acuerdo y aquí me tienen. Gracias, gracias, gracias. Bueno, gracias. Es interesantísimo cuando me pidieron hablar de narración. Y yo, sí, hay mucho que hablar, mucho material. Pero bueno, a lo mejor ustedes se preguntarán, ¿y quién es este hombre que viene a hablarnos de esto? Yo quiero compartirles un poquito algunas de las cosas que yo he hecho para que, bueno, me conozcan un poquito y así poder hablar a profundidad a lo largo de la mañana sobre las inquietudes que ustedes puedan tener. Voy a lo largo de también la mañana de hoy a irles compartiendo algunas cosas que he hecho que entiendo que sirven muy bien para el propósito de toda esta conversación que vamos a tener. Lo que hoy vivimos es algo que siempre recordaremos. No poder abrazarnos o saludarnos con un beso, ni siquiera salir. Pero no te preocupes, que entre todos lo vamos a lograr. Cuando todo termine, y puedes estar seguro de que así será, seremos más fuertes, porque habremos aprendido cuál es el verdadero sentido de ser fuerte. Hablemos de la verdad, esa que no todo el mundo se atreve a profundizar, esa que viene sin adornos, la verdad de todo lo que hemos vivido y superado, de lo fuerte que somos, una verdad que no muere, que nos acompaña, que nos llena de orgullo. La verdad de que Dominicana siempre se levanta, valiente, intrépida y fuerte. Nuestra energía, junto a la tuya y a la de todos, es la luz del presente y del futuro. Hay algo que nos identifica, esa sonrisa que regalamos sin esperar nada a cambio, que se contagia, que nos une. Una sonrisa sincera, alegre. En pelota hay ganadores y perdedores, y a todos les ha caído un fucú. El fucú hace que la grama del estadio se seque, o que una mascota tenga alergia a su disfraz. Se te pega en la casa o en la ruta, y hace que los jugadores no descansen para el juego. Nadie sabe para quién juega el fucú. Excusa número 7. Llevarle la media que se le quedó. ¿Cuál es tu excusa? Los más avanzados sistemas de seguridad y controles fáciles e intuitivos concentrados en una impresionante pantalla táctil. Nuestra idea de lujo. Toda historia tiene un origen que nos hizo quienes somos hoy. Porque de donde venimos marca hacia dónde vamos. Que nos enorgullece, que nos inspira. Los de audio me encantan, porque nosotros mismos vamos creando nuestras propias imágenes, ¿no?, en la cabeza. Y eso es lo interesante de todo esto. ¡Qué bonita voz! Deberías estar haciendo comerciales, o narrando documentales, o tal vez poniendo tu voz a muñequito, sí. Lo escucho constantemente. O se lo dicen a alguien que después viene y me lo cuenta, constantemente. Normalmente eso lo dice la gente que no tiene la más mínima idea de lo complejo que es la industria audiovisual, de todo lo que hay que hacer, de todo lo multidisciplinaria que es. Lo que sucede es que siempre están pensando, viendo la parte bonita, la voz, el trabajo final, no todo lo que hay detrás. Es una industria muy compleja en donde participas solamente usando tu voz como herramienta. Pero
Lo que nadie te dice es que no se trata de tu voz. Se trata de lo que puedes hacer con tu voz. Y es ahí la gran diferencia. Todo el mundo tiene voz. Ahora bien, no todo el mundo puede interpretar con la voz. El que hace este trabajo es un ser humano con mucho corazón, con mucha alma, con mucha motivación, con mucho talento comunicativo, con una gran capacidad para interpretar, especialmente. Lo importante es eso, interpretar con la voz. Como les comenté, el artista de la voz pues es una persona que utiliza su voz para conectar la intención con la emoción. Esencialmente eso es lo que hace un actor de voz. Un artista creativo, además es arte lo que hacemos. Se trata, señores, de actuación. Pero no es el tipo de actuación en la que tú te paras en el escenario o en la que estás frente a una cámara. Es el tipo de actuación en la que por lo general no vas a ver el público, ni vas a estar recibiendo aplausos. Raramente vas a ver la audiencia. Este es el tipo de actuación en la que vas a crear ilusión e imágenes creíbles en la mente del que escucha, solamente usando tu voz. Hay algo más, por supuesto, lo comenté hace un instante, lo mencioné, el trabajo del actor de voz es también arte. Es un arte, por supuesto, altamente especializado, requiere pues práctica, dedicación, esfuerzo, tiempo. No es para todo el mundo, porque no todo el mundo está dispuesto a hacer lo que hay que hacer para establecerse como un actor de voz. Lo que pasa es que muchas veces entendemos que es muy fácil, porque todo el mundo habla, todo el mundo tiene voz. Vuelvo al inicio, no se trata de tu voz, se trata de lo que puedes hacer con tu voz. En esencia, lo que se busca es conectar emocionalmente la audiencia con el mensaje que estamos entregando. Y en todo ámbito audiovisual es eso, hay algo que yo tengo que decir. Si no, no tiene mucho sentido. ¿Para qué lo haces? Bien, vamos a hablar un poquito, a aclarar el término del voiceover. Siempre oímos voiceover, voiceover, voiceover. Bueno, hacemos alusión al talento cuando normalmente usamos la palabrita de voiceover, pero es el talento que escuchamos pero que no vemos. Normalmente a eso es que nos referimos cuando decimos voiceover. Hay otros términos que también se usan, voiceover performer, voiceover artist, voice actor. A mí no me gustan mucho esos términos porque siempre está de por medio la palabrita voice, voice, voice. El foco está en la voz, como quien dice, ¿no? El que escucha eso, y realmente el foco no debe estar en la voz. El foco tiene que estar en la interpretación. Pero bueno, esos son los términos que se utilizan normalmente. Es bueno que ustedes lo tengan claro. El trabajo del actor de voz, como bien acabo de decir, es cambiar ese foco de la voz en la parte emocional del mensaje. Tiene que haber siempre algo, un hook emocional, como muchas veces se le dice. ¿Por qué enfocarnos en lo emocional? Bueno, porque tú puedes ser más conversacional, más real, más creíble. Entonces, enfocarnos en la parte emocional y llamarte voiceover como que a veces entra en contradicción. Por eso quise aclararlo. Ahora bien, lo que nunca me gusta decir es locutor. No me gusta usar esa frase, esa palabra. O anunciador.
Los anunciadores siempre leen. Y eso es terrible. Cuando se siente que estás leyendo, no hay oportunidad para que tú hagas ese amarre emocional que se necesita para el trabajo. Va a parecer, va a sonar como que tú estás ahí, ¿no? Es como una carretilla de cosas. Alguien que está leyendo, pero no te queda nada. No se trata de tu voz, sino de lo que puedes hacer con ella, la interpretación que puedas hacer. Vamos a ver más sonido. Elvira limpiaba los cristales cuando presenció un reflejo que la dejó estupefacta. Temblaba de miedo al ver cómo esas grietas lentamente habían ido profundizando la superficie hasta convertirse en horribles fosas llenas de misterio. Aquellos surcos le recordaban tantos momentos de dolor y a la vez de extraña felicidad. Entre sollozos se dispuso a hacerlos desaparecer por siempre. Las arrugas. Tenemos la solución a este y todos tus problemas de belleza. Visita el mes de la belleza de La Sirena, del 9 de abril al 6 de mayo. Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. La Sirena, más de una ilusión. Sonaba como una película, ¿no? Algo así. Era un comercial, pero me pareció interesante para compartirlo con ustedes y mostrarles un poquito eso de que la actuación es un asunto muy importante en este aspecto del trabajo del artista de la voz. ¿Por qué es mejor la comunicación de manera conversacional? Eso es lo que tenemos que lograr, que parezca una conversación entre personas, no como que hay un anunciador ahí que está cantaleteando un montón de cosas. Eso da mejores resultados que simplemente hablar de una forma desinteresada y totalmente desconectada. También quiero aprovechar ahora para aclarar un poquito unos términos que en el ámbito del cine vemos constantemente. Nosotros vemos muchas veces el término VO o VO por voiceover. También vemos el término OS por off-screen. En el ámbito de los sitcoms americanos vemos normalmente OC por off-camera, porque normalmente se trabaja mucho con el formato de multicámaras, pero bueno, OC o OS son intercambiables. Estos términos normalmente hacen alusión a cuando escuchamos a un personaje, pero no está en pantalla, no lo vemos. Lo importante aquí es que son términos similares, pero que se aplican de manera diferente. Por ejemplo, el personaje A, si está detrás de la puerta del baño y desde allí grita, no encuentro algo, no encuentro esto, no encuentro lo otro, normalmente usamos OS, porque se trata de un personaje que está en la escena, pero no estamos viendo. O sea, la diferencia radica en dónde está el personaje. Tendemos a pensar que es donde no está, no, es dónde está. El personaje está en la escena, pero no lo estamos viendo en pantalla. Ahí usamos OS. Y VO, voiceover, lo usamos cuando realmente el personaje no está en la escena. Puede ser, por ejemplo, estamos en el cuadro viendo a una pareja que está cenando en su comedor, el televisor está encendido, los vemos a ellos en el cuadro simplemente conversando y escuchamos el televisor. El locutor que está dando las noticias, ese es VO. Lo marcamos como VO. Eso es voiceover. O sea, lo escuchamos en la escena, pero él no está físicamente en esa sala, en ese comedor donde están estas dos personas cenando. Eso es importante que lo tengamos claro. En el ámbito del doblaje también vemos cómo utilizan el término voiceover y mal empleado en muchas ocasiones, generalmente. El doblaje es eso, doblaje. Cuando tú sustituyes los diálogos originales por diálogos de otros actores, normalmente en otro idioma, se hace para siempre poner el trabajo en otro idioma que va normalmente a otro mercado. Entonces se sustituyen las voces originales por voces para ese mercado. Eso es doblaje. Ahora bien, a veces también hemos visto trabajos
en los que literal se coloca una voz por encima de la voz original. Normalmente también en otro idioma, pero tú puedes escuchar de fondo la voz original y en un primer plano sonoro vas a escuchar una voz, no haciendo un doblaje con lip sync o sincronización de labios ni nada de eso, sino que tú vas a estar escuchando una voz en el idioma destino por encima. Eso es literal. Eso sí es voiceover. Literal, eso de voiceover, voz encima, ¿no? Digamos que esa es la forma más pura de voiceover conceptualmente hablando. Bien, hablemos entonces de voice acting. Señores, vivimos en un mundo de información, comunicación permanente. Todo el tiempo estamos sometidos a un bombardeo de material que nos llega. Comerciales, promos de 15 segundos, de 30 segundos, infomerciales de 1 hora, corporativos, ventas, todo eso ya se está trabajando a nivel audiovisual y nos llega, lo tenemos todos a la mano a través de los celulares, en la internet, nos sentamos en cualquier sitio, escuchamos material o podemos ver audiovisual en una sala de espera. Eso es permanente, el bombardeo. Mucho de nuestro tiempo lo invertimos en escuchar este material y decidir si actuar o no actuar con toda esa información que estamos recibiendo. Los expertos en marketing, en comunicación, todos esos gurús han determinado que esencialmente hay 2 formas de tú comunicar un mensaje, de una forma intelectual o de una forma emocional. Y también, por supuesto, determinaron que de esas 2 formas, la manera emocional es la más efectiva. Cuando logras esa conexión emocional con el mensaje que estás dando, normalmente de manera subconsciente. Y esto es muy importante. No nos damos ni cuenta, pero nos llega el mensaje. ¿No les ha pasado que a veces ustedes les llega una inspiración, les llega el deseo de tomarse algo, de comerse algo, porque vieron un comercial más temprano? Ay, sí, muy bonito, y siguieron haciendo cualquier cosa, pero de repente les dan unas ganas de comerse algo, de beberse una Coca-Cola así frita. De repente. Bueno, eso ocurre de manera subconsciente. Y no nos damos cuenta, pero los expertos en publicidad, marketing y todo eso lo saben. Y lo dominan al dedillo y se especializan en eso, en ser maestros de eso. Bien, para tener una comunicación efectiva es imprescindible, en otras palabras, unas excelentes técnicas de storytelling. Ustedes que estudian cine, están metidos en esta industria, pues lo saben. En esencia, storytelling es fundamental para poder comunicar. El actor de voz, todo actor, necesita eso, comunicar, lograr ese hook emocional para poder transmitir el mensaje. En el caso del trabajo que hacemos como actores de voz, lo que buscamos es precisamente sacar ese mensaje de la página y hacerlo real para conectar emocionalmente con la audiencia, haciendo que ese mensaje sea memorable en la mente del que escucha. No nos van a ver, pero nos van a oír. Y mucha gente va a recordar, tal vez muchos años después, eso que tú dijiste. No sabe quién fue que se lo dijo, nunca le han puesto la cara, pero son capaces de recordarlo. Ustedes se recuerdan, me imagino, de algún material, de alguna película, de algo que vieron cuando eran jovencitos. Y se emocionan. ¿Por qué? Porque es que les marcó de una manera, les llegó emocionalmente, les marcó emocionalmente. Y por eso lo recuerdan.
Bien, lo esencial para nuestro trabajo como voice actor, una voz debidamente entrenada y bien cuidada. Muy importante los ejercicios enfocados en pronunciación, respiración, colocación de la voz. Eso lo vemos generalmente en los talleres de teatro, los talleres de formación del actor. No necesariamente vas a ser actor, a lo mejor no te interesa eso, pero sí te interesa formarte como narrador. La esencia es la misma, por eso se estudian los fundamentos de la actuación. Muy, muy importante. Bien cuidada la voz. Hay gente que está en este medio y sí, quiere destacarse, quiere hacerlo, el trabajo, vivir de esto, pero como que no se cuidan. La voz es parte de ti, es un instrumento como cualquier otro instrumento y tienes que cuidarte. Tiene que haber un cuidado personal, particular. Tienes que cuidar la voz porque con el tiempo va cambiando, van pasando cosas y se van perdiendo habilidades porque somos seres humanos. Llega un punto en el que ya no puedes hacer las cosas que hacías algunos años atrás. Por eso debemos de mantenernos, cuidarnos y tratar de mantenernos en salud y prolongar un poquito la vida y nuestra capacidad de poder trabajar. Habilidades para leer, imprescindible, una herramienta imprescindible. No hay memorización en el trabajo del actor de voz. A diferencia de otros tipos de actuación, la actuación en el teatro, la actuación ante la cámara, tú tienes cierto margen, cierto tiempo, puedes construir un personaje, puedes analizar el texto a profundidad, puedes ponerte a probar opciones de cómo vas a hacer tu entrega. El actor de voz generalmente tiene pocos minutos, muy pocos minutos. Entonces tienes que tener habilidades para leer. Afortunadamente no tienes que memorizar, pero sí tienes que tener ya, como se dice popularmente, como menudo para devolver. Así que, bueno, las habilidades para leer son fundamentales. La mejor forma de tú mejorar tus habilidades para leer es leyendo. Leyendo en voz alta. Si quieres leer audiolibros, sobre todo, tienes que comenzar a entrenarte. Esas son carreras de fondo, los audiolibros. Ahorita les voy a poner algo de un audiolibro que hice el año pasado, que ya está disponible. Fueron 16 horas de grabación. Hay 16 horas de audio en ese audiolibro que tenía casi 900 páginas. Entonces, ese es un trabajo, eso es carrera de fondo, como decimos. Tienes que tener el debido entrenamiento y tienes que poder estar en condiciones de afrontar sesiones de grabación de 4 horas, por lo menos, al día, porque si no, por lo general hay tiempos muy limitados, hay deadlines, eso es siempre es un juidero, y en la publicidad ni se diga. En la publicidad todo es para ayer. Bien. Habilidades para actuar y asumir dirección. Bueno, hemos estado conversando de que la actuación es fundamental, lógicamente, tienes que tener habilidades para actuar, entender la esencia de lo que hace un actor. Asumir dirección es también muy importante. Muchas veces nos topamos con gente que no asume la dirección o que entiende que la forma en que lo está haciendo es la única forma. Y en esto hay que coger y dejar. Tú como artista, como intérprete, vas a hacer tu propuesta, pero generalmente te vas a topar con que hay un productor, con que hay un director, con que hay un cliente, que también tienen su opinión de cómo deben ser las cosas. Entonces, un aspecto muy importante del trabajo que hacemos es asumir la dirección. Y señores, hay que tener pasión para hacer este trabajo. Es fundamental porque tienes que invertir tiempo,
tienes que invertir mucho esfuerzo, tienes que invertir dinero, tienes que prepararte, y eso toma tiempo para después entonces tener el impulso de promocionarte y tratar de establecerte en una industria competitiva y compleja. O sea, sin pasión no se logra, te quedas a mitad del camino o como muchas veces, a veces comenzamos a hacer cosas y después las dejamos, nos arrepentimos, no seguimos. O sea, la pasión es muy, muy importante. Hablemos de voiceover y voice acting, porque hay una diferencia. Si nosotros aceptamos la definición tal cual de voiceover que hemos compartido hace un ratito, de que voiceover es cuando escuchamos un talento y no lo vemos, bueno, pues todo el que habla puede hacer voiceover, porque según esa definición, pues si usted habla y escondido en un sitio, pues usted está haciendo un voiceover. Lo hacemos constantemente, nos sale de manera natural. Cuando usted manda un mensajito, un voice note por WhatsApp, bueno, pues usted está haciendo un voiceover. Ahora, eso quiere decir que puedes trabajar a nivel profesional en el mundo audiovisual y ser competitivo, estar a la altura. Probablemente no. Ahí es donde yo diría que entra la diferencia, ¿no? Con el voice acting. Entran esos factores que te hacen ser un profesional. Y tú te das cuenta cuando trabajas con un profesional. Hay muchas cositas. El entrenamiento competente que debe tener el actor de voz, las habilidades para actuar, como ya mencioné, saber interpretar, la dedicación que hay que poner, hay que también tener enfoque de negocios, porque sí, también hay que saber eso, hay que tener habilidades también tecnológicas. Hoy en día es muy común, muy normal que los artistas de voz tengamos nuestras facilidades para poder hacer el trabajo, a distancia sobre todo. La pandemia lo acentuó, es algo que se venía dando desde hace ya varios años. Yo tengo, por ejemplo, mi propio estudio desde hace ya 14, 15 años y lo tengo en mi casa y trabajo a mi ritmo, a mis horas. Lógicamente, tiene sus ventajas y desventajas, porque siempre estás disponible, porque tú tienes tu estudio contigo. Es más, tengo un estudio móvil, a veces me toca viajar y ando con el estudio. Ya ni digo cuando voy de viaje, porque yo respondo igual. Alguien me llama que necesita un trabajo, yo respondo igual. Estoy aquí, estoy de viaje, estoy donde sea, respondo igual. O sea que ya no tengo ni que preocuparme por decir, mira, la semana que viene voy de viaje. Eso era antes. Ya gracias a la tecnología ha permitido que eso sea posible. Y bueno, por eso mucha gente que quiere entrar al medio, que quiere comenzar a desarrollarse como actor de voz, se lo encuentra un poco difícil y un poco complicado. Lo que sucede es, sí, es realmente un poco más difícil ahora que hace unos años, pero no es imposible. Es un poco más difícil porque es un medio más exigente ahora. O sea, tienes que tener, por ejemplo, esas habilidades técnicas de las que antes no tenías que preocuparte. Yo cuando comencé a hacer este tipo de trabajo, pues yo iba a un estudio, siempre me citaban en un estudio. Y allí teníamos una sesión de grabación, yo hacía mi grabación y después me iba a seguir con mi guitarra y compartiendo y disfrutando y viviendo mi vida. Dejaba todo el material en el estudio y había un técnico que se encargaba de hacer todo lo demás. De limpiar, de cortar, de editar, de mandar y armar todo, mezclar. Yo no me preocupaba por nada de eso. Pero bueno, hoy en día es diferente y ese es otro aspecto que el actor de voz tiene que tomar en cuenta. Es necesario, porque si no se te va a hacer muy difícil competir.
Pero bueno, en resumen, la real diferencia está en una palabrita. Yo puedo resumirlo todo en una palabrita. Credibilidad. Esencial, fundamental. Cuando analizamos los trabajos que muchas veces consideramos malos o que sencillamente no te gustan. A mí no me gusta decir, no, qué malo. No, no me gusta. No conecto. Esencialmente lo que hay es un trabajo plano y sin vida, por lo menos es lo que yo siento. Siento que cada oración suena igual. Suena como si estuvieran leyendo el texto. El talento suena como si estuviera gritándole al mundo. No está hablándole a alguien en específico, está hablándole a todo el mundo, y eso es terrible. Cuando tienes que hacer un trabajo de narración, cuando tienes que comunicar un mensaje. No hay absolutamente nada convincente en la entrega, o sea, carece de credibilidad. Un buen trabajo de voice acting, tú encuentras que el talento genera pues la credibilidad y se siente como un personaje real en conversación contigo. Hay alguien que está hablando contigo ahí, de ahí a ahí, como decimos. No es un tipo que está parado allá en un podio o alguien que está muy distante, gritando cosas, diciendo cosas. El mensaje es fundamentalmente emocional, enfocado de forma muy precisa. El objetivo del mensaje es contar una historia con la que el escucha se pueda relacionar en un nivel emocional, buscando ayudar en lugar de venderle. Ustedes no sienten cuando alguien, desde que alguien está tratando como de venderte algo, ya uno como que genera, como que, dame un momento, espera. No, uno como que no conecta cuando siente eso. El efecto general del mensaje es mantener la atención del que escucha y crear momentos memorables. Creemos en trabajar juntos, porque somos fruto de una alianza exitosa entre el Estado y el sector privado. Es nuestra misión apoyar el esfuerzo, impulsar el trabajo, mejorar la vida. Nuestra energía, junto a la tuya y a la de todos, es la luz del presente y del futuro. Eje Jaina, energía que potencia el desarrollo. Bonito quedó eso. Muy bien. Esto de comunicarnos a nivel emocional, como les comenté hace un ratito, eso lo hacemos todo el tiempo. Es esa conexión que logramos cuando hablamos. Esa confianza que nos permite mantener como una conversación y que de una u otra forma nos impacta, nos llega. Eso es lo que tenemos que abocar, eso es lo que debemos lograr para tener una comunicación efectiva cuando trabajamos audiovisual y cuando hacemos voiceover o cualquier tipo de narración. Cuando nos dan un guión, como que la cosa cambia. Porque esas palabras que están ahí no son nuestras palabras. La vida que hay detrás de esas palabras no es nuestra vida, no es nuestra historia. Entonces como que se hace muy difícil que las palabras suenen de manera conversacional y casual, porque tú estás como lidiando con eso. Estás tratando de asimilar eso. Nos vamos dando cuenta de que no es tan fácil eso de sacar vida de la página, como se dice, y que suene conversacional. Tenemos momentáneamente, para poder lograr eso, que olvidarnos de quién somos y convertirnos en el personaje que está en el papel. Muy importante para los actores. El voice acting
como les dije ahorita, no requiere memorización. Y lo recalco otra vez porque, a diferencia de la actuación en cine o en el teatro, usted memoriza, tiene tiempo, creas un personaje, hay ensayos. No, en el voice acting es ahí en el momento. Ese es uno de los grandes retos del que hace voces. Que muchas veces no tienes ni siquiera oportunidad de leer el texto previamente. Estás ahí en el estudio, te ponen el micrófono, hace y te dan el texto. Y ahí prácticamente haces una mirada rápida, lo lees rapidito y ya en tu mente tienes que tener claro por dónde va la cosa y comenzar a hacer tu propuesta. No hay mucho tiempo para internalizar y no. Por eso es tan importante mantenerte practicando. Eso es lo que te va a permitir hacerlo así, prácticamente al vuelo. Tienes que practicar, tienes que leer mucho. Tienes que también escuchar lo que está pasando, escuchar narraciones, escuchar audiolibros, escuchar comerciales, si es lo que te gusta, el ámbito comercial, para poder tener dentro. Si no tienes dentro, no puedes sacarlo después. Debemos ser naturales, convincentes, reales y muy especialmente creíbles. Muy especialmente creíbles. Ahí es que está el asunto. En la práctica, comprométete con tus elecciones y ajusta. Son herramientas que usamos como actores de voz. Una de las cosas que hacemos inmediatamente, analizamos un texto, es comenzar a establecer opciones y cosas de cómo tú vas a hacer la entrega. Ok, tienes que comprometerte con eso. Tu experiencia, todo lo que has leído, todo lo que has oído, es lo que te va a ir diciendo, esta opción es buena o no, mejor así no, lo hacemos de tal o cual forma. Y una vez estableces por dónde va la cosa, te tienes que comprometer con eso y comenzar a hacer tus entregas. Lógicamente, viene un feedback, porque tienes un director, tienes un productor, hay un cliente que va a decir sus opiniones y va a tener su parecer. Entonces tienes que tener la capacidad de ajustar. Inmediatamente ajustas, te comprometes con ese ajuste. Mantente en el momento. Eso es básico en actuación. Tienes que estar presente para poder responder adecuadamente, enfocado en el momento. Nosotros no podemos estar pensando en lo que va a pasar esta tarde y pretender ahora hacer una buena interpretación, hacer una buena entrega. No podemos estar turbados con todos los problemas. Óyeme, el ser humano está lleno de problemas, está lleno de situaciones, pero tú tienes que tener la capacidad de hacer un stop cuando vas a hacer tu entrega y enfocarte en eso, en ese momento, mantenerte ahí, en el momento. Si no estamos enfocados en el texto, en la interpretación, aunque sea por un instante, vamos a sonar entonces como si estuviéramos leyendo, porque la mente no está ahí. Tú estás viendo las palabras, las estás diciendo, tú sabes que tu boca está sacando palabras, pero tú no estás interpretando, porque tu mente no está ahí. Tu mente está en el problema de esta tarde, que vas a tener un lío cuando llegues a la casa. No, tienes que tener la capacidad de hacer un stop a todo eso. Tú bajas ese switch y te enfocas en el momento en lo que estás haciendo. Las palabras del texto tienen que convertirse en nuestras palabras. De una forma subconsciente, por supuesto. No podemos pensar en que, ¿cómo se dice? Déjame ver. Comprométete. No, ya se supone que tú dominas eso. No es un issue. Las palabras, tú no puedes estar lidiando con peleando con el texto. No, eso tiene que salir y tiene que fluir. Sé tu propio director. Aprende a autodirigirte. Muy importante también.
hay un director ahí en tu cabeza machacándote y diciéndote cosas que te va a orientar. Ese director te va a ir, es ese instinto que te va a ir diciendo, sí, por aquí sí, por aquí no tanto, mejor por allá. Tienes que aprender a autodirigirte, sobre todo hoy en día, como les mencioné ahorita, se trabaja mucho a distancia, el tema de la pandemia acrecentó ese asunto. Imagínense ustedes, todo siguió fluyendo, había audiovisual, pero todo fue a distancia. En medio de aquella pandemia, yo no salí de mi casa para nada. Y afortunadamente, como tengo mi estudio, pude seguir trabajando y las cosas siguieron fluyendo. Entonces, la pandemia mostró que sí, que se pueden hacer muchas cosas a distancia, que todo puede seguir fluyendo a sí mismo. Y entonces se hace cada vez más y más necesario tú saber autocriticarte, autodirigirte y hacer los ajustes necesarios. Escucha y responde. Eso también es básico, fundamental de actuación. Actuación 101. Tienes que escuchar. La capacidad de escuchar es lo que te va a ir diciendo. ¿Vas bien? ¿Vas mal? Tienes que escucharte. Tienes que escuchar a tu director en la cabecita. Tienes que escuchar al director que está al otro lado del cristal dándote indicaciones. Tienes que escuchar a otros que están ahí interactuando contigo. A veces trabajamos con múltiples voces. Y si no escuchas lo que el otro tiene que decir, tú no puedes responder apropiadamente. Tenemos primero que escuchar para poder responder apropiadamente, acorde a lo que estamos haciendo, en el contexto de lo que estamos haciendo. Que cada vez sea la primera vez. Otro asunto importantísimo. Tu personaje siempre tiene que estar en la toma 1, aunque estemos en la toma 26. Pero tu personaje siempre tiene que estar fresco. No puede sonar que, ay, sí, ya, es que vamos, esta es la 27. No, tu personaje tiene que estar como que acabaste de llegar al estudio y estás ahí, tirando, dándolo todo, fresquecito. Dawson Butler una vez dijo en uno de sus workshops esto. Dawson Butler era un actor de voz, ya falleció hace algunos años, pero adquirió muchísima connotación porque fue la voz de Huckleberry Hound, del Oso Yogi también. Y bueno, era un tipazo que realmente gozaba de muchísimo aprecio porque además tenía un gran sentido del humor. Él dijo: quiero que entiendas las palabras, quiero que saborees las palabras, quiero que ames las palabras, porque las palabras son importantes, pero son solo palabras. Las dejas en el papel, tomas tus pensamientos y los pones en tu mente. Luego tú como actor los recreas como si esos pensamientos de repente se te ocurrieran. Dijo muchas cosas en ese párrafo, pensando todo lo que él ha dicho en todo ese proceso, leer, agarrar esos pensamientos, meterlos en tu cabeza, internalizarlos y luego decirlo como si se te ocurre a ti. Todo es un proceso grande, está resumido ahí en ese párrafito, pero es un proceso grande. Cuando practicas, cuando lees, cuando estás pendiente de cómo está el medio, cómo se están haciendo los trabajos, si te pones a practicar orientado hacia ese objetivo, es que puedes hacer todo eso prácticamente así, al vuelo. O sea, no es que tú vas a hacer un taller y te vas a ir a la casa con el texto y te lo van a dar para que tú internalices. No, en el voice acting no hay ese tiempo. Recuérdense, siempre es para ayer. Siempre es para ayer, sobre todo en el ámbito de la publicidad. Dios mío, qué estrés. Bien, contar la historia de manera efectiva. No importa la clase de texto que tengamos en la mano.
debemos siempre jugar el rol de storyteller, como dijimos ahorita. No es simplemente decir lo que está en el papel, hay que buscar la forma de lograr ese enganche emocional, cerrando la brecha entre el que habla y el que escucha. ¿Cómo hacemos eso? Puede que la solución esté en la de la voz. Puede que a lo mejor hagamos un cambio de ritmo. Puede que acentuemos algunas palabras. Puede ser en la posición corporal. La posición corporal es muy importante. A lo mejor está la solución en una sonrisa que hay que esbozar en cierto momento. Aunque ustedes no lo crean, ustedes se ríen delante del micrófono y el que escucha lo siente. Así de poderoso es todo esto. Encuentra el ritmo. Todo texto tiene su ritmo. Tiene ritmo, tiene tempo, tiene fluidez. Hay notas altas, bajas, una dinámica fuerte o suave, un tempo rápido o lento. Y por supuesto, esto es un marco, ¿no? Simplemente hay una cantidad de gamas. Entre alto y bajo hay una cantidad de gamas. Así como entre el blanco y el negro hay un montón de grises, así mismo en cuanto a las notas, al tempo, a la dinámica. De la misma forma que el músico encuentra el ritmo en una partitura, así mismo buscas el ritmo en el texto que vas a grabar o que vas a usar para tu trabajo audiovisual. Pero bien, es algo que solo lo encuentras cuando puedes hacer tuyas esas palabras. Si las palabras son extrañas para ti, si estás lidiando con las palabras, es muy difícil hacer tuyas esas palabras. Es muy difícil conseguir el ritmo adecuado cuando todavía el texto es un issue, es un problema. Hacemos nuestras las palabras cuando conocemos el personaje. Entiende el cuadro general. Aquí nos podemos auxiliar de las clásicas preguntas que se hacen los periodistas. ¿Quién, qué, cuándo, dónde, por qué? Y el muy popular ¿cómo? Es muy importante entender qué es lo que está pasando, el cuadro general del texto que nos han entregado. Es lo que nos va a permitir descubrir cuál es nuestro rol en la historia, hacia dónde vamos. Te debes auxiliar del director, que se supone, el director es el que tiene la visión general. Él es el ojo de águila que está en un punto donde está viendo cosas que no necesariamente tú conoces o tú sabes como talento de voz. Pero bueno, tienes la oportunidad de hacer preguntas. Hagan muchas preguntas. Estas son solo algunas de referencia, pero hagan muchas externen sus inquietudes, hagan muchas preguntas. Es muy, muy importante saber y entender el cuadro general de lo que estamos haciendo, del trabajo que estamos realizando. El mágico y sí. Normalmente cuando interpretamos un texto, lo hacemos de la forma en la que se nos hace más cómodo. Eso es natural. Yo lo hago de la forma que yo entiendo más cómodo. Puede que sea la forma correcta. No necesariamente es la forma correcta para el productor, o para el director, o para el cliente. Debemos también ser lo suficientemente flexibles. Recuerdan que ahorita hablamos de asumir los cambios y de ajustar. Es que te van a pedir algunos cambios, algunos ajustes. A veces haces una toma y está perfecta y bueno, del otro lado del cristal algo tienen que decir porque van a decir, bueno, vamos a hacer que valga la pena que estemos aquí. Déjame
hagamos una asá. Ay, sí, me encantó, pero hagamos una de tal o cual forma. Digo yo, a lo mejor es muy importante también que se sientan que están participando. No necesariamente está mal lo que hiciste, pero bueno, hay que entender que eso se va a presentar. El Mágico Easy a mí me encanta, es una también de las herramientas que más uso como actor y que los actores usan constantemente. Tú comienzas a hacerte preguntas. ¿Y si hago esto así y no de esta forma? ¿Y si acelero aquí? ¿Qué pasa? ¿Y si enfatizo esta palabra en lugar de aquella? ¿Cómo suena? Vamos a ver, vamos a probar. Cuando haces narración de largo formato, audiolibros y documentales y todo ese tipo de cosas, es un poco difícil tener la oportunidad de ir probando porque el texto por lo general es muy largo. Por eso es muy importante el fogueo antes. Es lo que te va a permitir ok, rápidamente, si yo hago esto, así, y si lo hago asá, no me gusta más asá, me voy por asá. Y entonces hago mi narración de largo formato ya. Lógicamente todo eso te lo da la práctica, que poder hacerlo así al vuelo. El Mágico Easy funciona mucho en el ámbito comercial porque, bueno, es un texto generalmente corto, grabas 15 segundos, grabas para 30 segundos o hasta 1 minuto. Son los formatos que más se trabajan. Y es perfecto, ahí puedes probar el Mágico Easy y hacer varias tomas. Lo que yo normalmente hago es que comenzamos a grabar y yo hago 4 o 5 tomas, una detrás de otra. Ya yo más o menos sé qué Mágico Easy voy a aplicar aquí o allá. Y de un solo tiro, pues yo te doy 4 o 5 tomas. Y por lo general, ahí están. Siempre dicen algo, siempre. Y vamos a hacer. Yo entiendo que tú tienes que sentirte que estás participando y diciendo algo. Y bueno, y siempre uno tiene que complacerlos. Pero si ya has hecho tu tarea, por lo general, lo que me ha pasado es que en las primeras 2 o 3 tomas, ahí está la que finalmente terminan escogiendo, ¿no? Billboarding. Quiero hablarles un poco del billboarding. Eso es un término que utilizamos para destacar algunas palabras o frases, cuando queremos destacar algunas palabras o frases. Quiero hablarles de esto porque siempre tenemos que destacar algo. Y ese es el término que normalmente se usa. Resáltame esto aquí, destácame esta cosa. Eso es billboarding. Viene del término de poner en grande, ¿no? De mostrar como si fuera un cartel enorme. Hay varias técnicas que se utilizan en el billboarding. Por ejemplo, hacer una breve pausa antes o después de la palabra clave. Esa es una técnica sumamente utilizada, que hay que tener cuidado porque entonces terminas a veces como con una longaniza muy picadita de muchas cosas y les resta un poco de fluidez. Les voy a poner un ejemplo, les voy a mostrar algo donde se usó mucho billboarding, pero bueno, la situación lo ameritaba. Disminuir levemente el ritmo también es una forma de resaltar algo. Cambiar la inflexión en una palabra o la inflexión de la frase también es otra técnica muy utilizada. Reducir el volumen de la voz también. Cambiar tu lenguaje corporal o tu expresión facial inmediatamente te ayuda a resaltar algo. Suena algo totalmente diferente cuando cambias la expresión corporal. Aquí está lo que les voy a compartir. Seguro que ustedes oyeron algo de esto. Hasta el momento, la única cura que existe contra el coronavirus eres tú. Aunque los médicos están para tratarnos, la responsabilidad de frenar la propagación es de todos. Estas no son vacaciones. Quédate en casa, a menos que sea completamente necesario.
Lávate las manos con agua, jabón durante 30 segundos y utiliza desinfectante con alcohol. Mantén una distancia de 2 metros entre una persona que esté tosiendo o estornudando. Evita tocarte los ojos, nariz y boca y tápate al toser o estornudar. Si tienes fiebre, tos o dificultad para respirar, evita salir de casa y llama al asterisco 462. Protejámonos entre todos, con pequeños actos de responsabilidad. Contra el coronavirus, el héroe eres tú. Un mensaje del Ministerio de Salud de la República Dominicana. Dios mío, eso sonó. Eso sonaba en todas partes. Bueno, hay mucho billboarding ahí. Ustedes oyeron como que muchas pausas. Es que había demasiada información, toda importante. Entonces, bueno, usamos un poquito de billboarding, mucho billboarding. La magia de tu mente. Uno de los objetivos del voice acting, como hemos dicho, es llevar a los escuchas a la acción. La forma más efectiva para lograrlo es con la suspensión de la incredulidad. Y de eso yo me imagino que ustedes saben o han oído hablar mucho. Suspendemos la incredulidad cuando nos permitimos ser llevados a las interioridades de una historia. Cuando vemos una película, cuando leemos un libro, cuando jugamos un videojuego, suspendemos la incredulidad. Estamos completamente conscientes de que eso que está ocurriendo en la historia no es real. Pero bueno, nos permitimos adentrarnos en esa historia y nos lo creemos. Es fundamental para el trabajo que hacemos lograr eso, lograr la suspensión de la incredulidad en la audiencia. Esencial. La audiencia tiene que creerte. Pero para que esto ocurra, al menos momentáneamente, tú tienes que creértelo. Si tú no te lo crees, lo que estás diciendo, nadie te lo va a creer. Tienes que creértelo. Usa tu imaginación para crear imágenes en tu mente. Conforme vas creando imágenes, vas haciendo tuyo lo que está ahí detrás del texto, lo que debes entregar. Y eso te va a ayudar a ser más y más convincente. Tienes que creértelo. Si tu mente está en otro sitio, no estás presente, no, es muy difícil. Don LaFontaine, ese señor, bueno, también falleció hace un tiempo, era un talento de voz extraordinario, también era conocido como Mr. Movies, porque él se hizo muy famoso por hacer trailers de películas en un tiempo en el que, bueno, las voces tenían como estas características, ¿no? Tan resonantes y rimbombantes, pero cuando a él le preguntaron, ¿cómo haces para interpretar tanto? El tipo lo único que hacía era voces todo el tiempo, tenía su propio estudio en casa y no paraba de trabajar. En el ámbito comercial, trailers de películas y todo eso, no paraba de trabajar. ¿Cómo hacías tú para hacer estos trabajos? ¿Cómo lograste destacarte tanto en este ámbito del audiovisual y de la narración y de las voces? Y él respondió que simplemente él creó imágenes visuales con un toque de palabras. Creo imágenes visuales con un toque de palabras. Si estás enfocado en los aspectos técnicos de tu ejecución, si todavía tu boca está luchando con las palabras para que te salgan bien y pronunciar bien, es muy cuesta arriba. Al poder lograr un nivel conversacional, poder fluir y que logres la empatía con el que escucha.
Por eso, como les dije ahorita, hay que leer mucho, hay que hablar mucho. Es hablando que tú practicas para que las palabras pues fluyan. Los aspectos técnicos y las herramientas que usamos en nuestro trabajo deben ser automáticas, deben fluir de manera subconsciente. Cuando el personaje toma el control, entonces se produce el cambio de foco. Pasas de los aspectos técnicos del texto, de la grabación, de todos esos aspectos pasan a otro plano. Entonces, asumes el control de los aspectos creativos, de la interpretación en sí y de contar una historia. Les voy a poner acá un poquito, esto es lo que les mencionaba ahorita, este trabajo lo hice el año pasado, es un audiolibro de Guillermo Cabrera Infante, a lo mejor algunos de ustedes lo han escuchado o lo han oído mencionar. Era un crítico de cine buenísimo, nació en Cuba, se crió, se formó y vivió hasta su muerte en Londres. Hizo este libro porque él nació en un sitio donde se cultivaba tabaco y se hizo pues un fanático del tabaco, era fumador de puros. Y entonces él cuenta ahí la historia, en ese libro él cuenta la historia del tabaco. Es interesantísimo, desde el descubrimiento y cómo el tabaco llegó al mundo entero desde Cuba. Guillermo Cabrera Infante era crítico de cine. En este libro también él hace mucha alusión al cine y muchas anécdotas. Y habla de películas donde hay, lógicamente, gente fumando tabaco, porque es un libro sobre eso. Vamos a escuchar un poquito de este. En La novia de Frankenstein, The Bride of Frankenstein, se ve al infame Dr. Pretorius, un villano vicioso pero vivaz, cenando en una cripta cavernosa cavada en el camposanto de las tierras del varón. Con una gran servilleta de un blanco inmaculado metida por dentro del cuello duro, el viejo científico remilgado usa como mesa un ataúd vacío, del cual sus servidores acaban de extraer el cadáver exquisito de una virgen del pueblo. ¡Cosa bella!, exclamó el primer enterrador como si la mujer muerta se llamara Casa Bella. «Espero que sus piernas estén firmes», musitó el doctor Pretorius algo receloso. El dilema del doctor nace de observar los llenos muslos marmóreos de la lívida muchacha mientras piensa en su cena. ¿Acaso tenía el pollo frío en mente? El doctor Pretorius suspira, pero procede enseguida a cenar a la luz de las velas la copiosa comida regada con un buen mosela frío. No es hasta que está sorbiendo tranquilo su café, ni leche ni azúcar, que el viejo necrófilo se da cuenta de la presencia del monstruo en su campo de visión. La criatura se le acerca rápida, una amenaza incoercible, imperiosa. Impertérrito, el doctor Pretorius convida al monstruo, obra del hombre, con la maestra hebra con lumbre. «Tenga un puro». Hace, sin embargo, una confesión pertinente. «Es mi único vicio». Pero el humanoide huraño tampoco es virgen. Había saludado al doctor llamándolo Fuma, aunque no lo conocía. Pese a una recurrente fobia al fuego, el monstruo ha fumado hace poco su primer habano. De hecho, parece que ahora todo el mundo le ofrece puros. ¿Es acaso porque la criatura es un recién nacido? Sea como sea, tomó el hábito de un ermitaño antes en la película. El eremita tocaba al violín el Ave María, y el monstruo se conmovió hasta las lágrimas. Más tarde se convirtió al vicio al apreciar un buen cigarro. El hombre creado por Frankenstein aspiraba su habano con deleite, y de la mañana a la noche se había transformado en un connoisseur apreciable. Bueno, bueno. Esto incluso entre cadáveres es savoir-vivre.
Estas dos secuencias, en un filme con un final feliz, contienen toda la historia de la relación de 5 siglos entre el caballero europeo y su tabaco. Bien, eso es un clip, porque son 16 horas que dura. Eso, bueno, si les interesa, está disponible en Audible, lo pueden descargar, hay opciones para tú escucharlo y bueno, y si te interesa lo puedes comprar y lo tienes en tu Kindle. Esto es grabación de, bueno, esto es una carrera de fondo, esto es un maratón, ese tipo de trabajo. Veamos algunas recomendaciones que les voy a ir dejando para todo tipo de texto. No sobreanalices el texto. Tú lo ves rápidamente, poco a poco, con la experiencia que vas teniendo, vas a poder identificar cada vez más y más rápido los puntos de inflexión donde debes hacerlo. Pero no te pongas a sobreanalizar el texto, porque te va a hacer perder espontaneidad. Y eso va a hacer que tu entrega sea completamente plana y sin interés. Porque ya llega un punto en el que uno se pone como a calcular mucho. No, tú tienes que fluir. Por eso es tan importante estar leyendo y mantenerte activo en ese sentido y practicando en voz alta, en voz alta. Es muy importante practicar en voz alta porque es que tú te escuchas diferente. Y pones la boca a trabajar. Cuando tú lees en silencio, como que todo fluye tan chévere en la cabeza. Tú dices, wow. Pero a la hora que tú tienes que abrir la boca, es muy diferente. Tú tienes que lidiar con la proyección de la voz, la articulación y todo eso. Entonces, la única forma para tú hacerlo es practicando en voz alta. Confía en tus instintos y en el director que hay en ti. Eso te va a mantener enfocado en el camino, enfocado en ser conversacional, enfocado en ser real. No lean. No lean. Tienes que leer para poder, pero no puedes sonar que estás leyendo. Tienes que fluir. Cuenta una historia. ¿Ustedes sintieron que en el audiolibro había como una historia? ¿No? Como que me están contando algo. Como quiero seguir escuchando. Ustedes se imaginan 16 horas, plano. Nadie va a oír eso. Ni yo mismo. Me gané mi cuarto y ya, solté eso. No, tiene que haber algo. Tú tienes que buscar la forma de que la gente se quede escuchando eso. De que tengo que ponerlo en pausa porque ahora tengo un compromiso y bueno, yo quiero llegar a mi casa para seguir oyéndolo tranquilamente. Como le pasaba a las tías de uno, a las abuelas, que siempre estaban buscando la forma para llegar a ver la novela. Y no había forma de hacer otra cosa en esa casa, porque a la hora de la novela eso era lo que se hacía. Bueno, todavía pasa. Es que hay un enganche emocional. Y puede ser la cosa más insípida del mundo, pero les llega emocionalmente hablando, o sea que eso es lo que tenemos que lograr. Cuenta una historia. Todos los textos tienen su historia. Storytelling es siempre sobre relaciones. Para ser creíble, tenemos que hacer que esas relaciones parezcan reales. Haz que tu personaje sea creíble. Añade algo particular de ti mismo. Siempre es bueno la experiencia particular de cada quien. Cada cabeza es un mundo, como dicen. Tú tienes experiencias que has vivido que te hacen único. Tú puedes usar eso a tu favor y le das un extra punch, como decimos, ¿no? Tú sazonas el trabajo que haces con tu experiencia particular. Permite que tu imaginación sea libre. Debes permitirte jugar con las opciones.
Eso es lo que de repente te convierte en el tipo más creativo. Ay, pero qué creativo él, mira. Sí, es que en tu cabeza hay 1000 cosas. Leer es muy importante, señores. Eso alimenta nuestro espíritu, nuestra alma, nos llena de cosas. La lectura te va permitiendo crear imágenes en la cabeza. Es como cuando lees un libro, una historia, tú te vas haciendo la historia en la cabeza. A lo mejor otro lee la misma historia y se hace sus propias imágenes, pero son imágenes, porque como dije hace un instante, cada cabeza es un mundo. Entonces leer siempre es sumamente importante para permitirnos jugar. A la hora de tú estar frente a un micrófono, cuando te dan un texto, todo eso sale de manera subconsciente. No es que dije, ok, déjame darle al switch aquí para que uploading, No, eso te tiene que salir. Si crees en la realidad de tu actuación, la audiencia también lo hará. Recuerda que tu mente es muy poderosa, muy poderosa. Lo que tienes en tu mente te cambia, ¿no? Yo me imagino que todos aquí en algún momento en la vida han estado enamorados, ¿verdad? Aunque sea una vez, pero han estado enamorados. Señores, uno se da cuenta. Es que en la mente del que está enamorado es todo maravilloso. Noches de intensa pasión, días de sol, la playa, pies descalzos, manos agarradas, la brisa. Todo es maravilla, maravilla, maravilloso. Y de repente tú te das cuenta como que fulana, pero ¿qué es lo que tiene fulana? Pues esta mujer, pero es que ella tiene una cantidad de imágenes en la cabeza que hasta le cambian la voz. Porque tú te das cuenta cuando hablan, pero que esta mujer está enamorada. La mente es muy, muy poderosa. No pierdas de vista la historia, el drama, las relaciones entre los personajes y el conflicto. La vida de las personas está llena de drama y de conflicto. Lo que hoy vivimos es algo que siempre recordaremos. No poder abrazarnos o saludarnos con un beso, ni siquiera salir. Pero no te preocupes, que entre todos lo vamos a lograr. Cuando todo termine, y puedes estar seguro de que así será, seremos más fuertes, porque habremos aprendido cuál es el verdadero sentido de ser fuerte. Sabremos ser vulnerables, sensibles, moderados. Nunca olvidaremos lo que ahora estamos sintiendo. Eso que nos llevó a cantar desde casa, a aplaudir todas las noches, a no descansar para salvar a nuestra gente. Entonces vamos a querer aún más a nuestros amigos, amar aún más a nuestra familia, valorar aún más esas pequeñas cosas que dan sentido a nuestras vidas. En el fondo, todo esto hará que reconozcamos lo que siempre fuimos. Somos así porque somos de aquí. Ese trabajo del año pasado, a mí particularmente me impactó mucho porque estábamos viviendo una situación muy difícil y creo que dice como tantas cosas y fue como muy esperanzador y bueno, por eso quise compartírselos porque como les dije, la vida está llena de drama y yo creo que la humanidad ha vivido un drama realmente muy, muy, muy serio. Bueno, todavía tenemos algunas secuelas, ¿no? Pero sí, la vida es eso. Hay drama, hay conflicto, hay situaciones difíciles. Pero todo saldrá bien y será para bien. Bien. Internaliza los deseos y necesidades de tu personaje, física y emocionalmente. Hay que encontrar, señores, donde hay tensión física en tu cuerpo.
Las emociones que sentimos muchas veces o generalmente tienen un apoyo físico. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. A veces, no sé, tal vez aquí en los hombros, hasta que alguien no viene y nos dice, pero muchacho, suelta esos hombros, es que tú te das cuenta como la tensión tan grande que había ahí, después te duele. Claro, tenías horas así, hay tensión física. Una de las principales técnicas que nos enseñan cuando estamos en la escuela de actuación, cuando estamos tomando clases, es a relajarnos. El actor tiene que estar relajado para poder hacer su trabajo. La herramienta principal de un actor es el cuerpo y la voz. Si el cuerpo está en tensión, pues entonces el trabajo no fluye. Si hay tensión, la creatividad no fluye. Se nos dificulta eso de ser conversacionales, de ser reales, es muy difícil. Entonces, lo mejor es encontrar la tensión y usarla a tu favor. Hay emociones y sentimientos que están apoyados ahí, en esa tensión. Encuentra donde hay tensión en tu cuerpo. Usa la imaginación para crear escenas vívidas de las situaciones y de las relaciones. Este es un tip de experiencia ya, ¿no? De locutor viejo. No, que no me gusta decir locutor. Bueno. En la primera entrega comienza en el extremo superior. Comienza alto, comienza por allá arriba. Se los digo, es más fácil bajarte un chin, que tú comiences muy bajito y tratar de subirte. Ay, Dios mío, qué difícil. Se los comento porque me ha tocado en ocasiones hacer coaching y es muy difícil cuando tú estás muy bajito hacer como que entiendas, como que subas un poquito el nivel. Es mejor en la primera, solo en la primera, que tú comiences más alto de la cuenta. Lógicamente, tú primero analizas tu texto y tú dices, bueno, esto va más o menos así, asá. Intercambias impresiones con el director, con el productor, cómo va el ritmo, cómo lo ven. Hay música, es muy importante. La música siempre tiene, como ya tiene su pacing, como tiene su ritmo, pues eso te dice a ti más o menos cómo va el ritmo. Siempre me gusta preguntar si ya han decidido cuál es la música o si tienen alguna referencia. Por lo general se buscan referencias, hay un montón de referencias ahora en YouTube, en muchísimas plataformas. Mira, más o menos, esta no es la música definitiva, pero más o menos va con ese, entonces ya tú más o menos sabes por dónde va la cosa. Entonces me gusta siempre en la primera irme un poquito más allá, un poquito más de dinámica, un poquito más de actitud, de la que yo entiendo es necesaria. Porque, como les comenté, es más fácil ir entonces bajando un poquito. Ya en la siguiente toma, pues entonces aplicamos el famoso menos es más, que vemos constantemente y del que hablan tanto los actores. Trabajamos con un poco menos de intensidad, más soft, ¿no? Menos volumen, más suave. Eso nos va a permitir ser más natural. Porque la gente natural habla así como chilling, ¿no? Como dice la gente, chilling. La gente no está impostando la voz, no. Como hacen los anunciadores que comenté al principio, los locutores que siempre suenan a que están leyendo porque hacen tanto énfasis en la voz y no en la parte emocional del texto, que es inevitable que suenen así. Siempre andan buscando una especie de mágica resonancia. Wow. Y entonces eso suena totalmente antinatura. Mantén la postura de acuerdo a tu personaje y a las opciones
que has escogido para tu interpretación. Es muy importante establecer cuál es el lenguaje corporal de tu personaje y, lógicamente, mantenerlo así durante la ejecución. Encuentra la musicalidad en el texto. Todo texto, como dije antes, tiene ritmo, tempo, dinámica, igualito que una partitura. Mantente en el momento, escúchate, escucha al director, escucha a los demás intérpretes, si es que hay otros intérpretes contigo, y muy importante, responde adecuadamente, apropiadamente. La provincia María Trinidad Sánchez es rica en lagunas, pozas naturales cristalinas, para la contemplación de los dioses y el disfrute de los mortales. Entre todas, la más imponente y enigmática es la Laguna de Dudú, ubicada en Cabrera, ideal para la práctica de espeleobuceo, con cuevas de agua dulce por los ríos subterráneos que llegan allí. Comunicada con esta laguna está la Cueva de los Murciélagos o Cueva de Horst, una cueva taína impregnada de testimonios precolombinos que son patrimonios nacionales para el disfrute de todos los visitantes. La Laguna Grigri es el patrimonio natural más impactante de Río San Juan, rodeada de manglares mágicos. Debe su nombre a que en su alrededor predomina un árbol con el nombre Grigri. Es refugio de especies marinas únicas y de numerosas aves, donde la imaginación se asombra ante el imponente océano Atlántico, cada vez más azul. Ese trabajo es producción del Centro Cuesta Nacional. Es un trabajo que se hizo para la provincia María Trinidad Sánchez. Bueno, no para la provincia, sino sobre la provincia María Trinidad Sánchez, pues se hizo para todos nosotros. Ellos lo tienen disponible. Me dijeron que lo subieron a YouTube porque estaba disponible en las tiendas, ¿no? Ellos lo sacaron en formato DVD. Es una de las cosas que más me gusta hacer, ese tipo de trabajos audiovisuales. Y lo disfruté muchísimo y me sentí realmente muy complacido. Ellos han hecho eso anteriormente en unas 3 o 4 oportunidades. Creo que este era el número 4. Y siempre me llamó mucho la atención y me encantó la voz que antes lo hacía. Fue el gran Iván Losher, que, bueno, falleció y me llamaron a mí para hacer porque no le dio tiempo a hacer de María Trinidad Sánchez. Me sentí sumamente complacido y honrado, la verdad. A mí me fascinan hacer ese tipo de trabajos documentales. Es un trabajo de largo formato. Ese trabajo dura 1 hora aproximadamente, si mal no recuerdo. Y bueno, requiere pues técnicas y habilidades que tienes que desarrollar con la práctica. No es la oportunidad de hacer un comercial, por ejemplo, que ahí puedes hacer 2 y 3 tomas. No, esto ya hay mucho más texto, muchas horas de trabajo y no tienes mucha oportunidad de ponerte a hacer diferentes tomas para probar. Ya tienes que tener más o menos claro cómo va a ser. Muchas gracias. Bien, en nombre de nuestra Escuela de Comunicación, nosotras le agradecemos al señor Báez por su colaboración y su tiempo. Este taller con el tema de la narración en el cine ya ha llegado a su fin y yo estoy segura que todo lo expuesto esta mañana pues se va a quedar en nosotros como un grandioso aprendizaje. Agradecemos también a ustedes por confiar en los conocimientos de nuestro expositor. Gracias por brindarnos su tiempo y su presencia en este espacio de la Semana Más Corta 2022.